Aumento del gasto, no muy grande, tipo 0,4% del producto, más o menos mitad en gasto corriente en educación en principio, y el resto es en ciencia y tecnología directamente. Parte del tema del IRPF está en el capital humano, es la remuneración del capital humano. Si uno quiere retener capital humano, un país pequeño que no tiene un valor, una posibilidad de tener gran valor absoluto en sus números, si no tiene bajos impuestos, está demostrado que el mejor capital se le termina yendo. Vamos por los tratados de comercio y apertura y por un programa que básicamente desate la oferta. Acá hemos crecido, en los últimos años sobre todo se creció en base a la demanda, estadísticamente por la medición del producto, claramente la demanda ha impulsado algo, había capacidad de oferta, la oferta respondió. Estamos ya en el borde de la frontera de posibilidad de producción, de hecho está bastante claro que estamos en el borde, precisamos desatar la oferta. A largo plazo solo se crece si crece la capacidad de oferta productiva. Bueno, y para eso precisamos un programa de reducción de costos de energía, tanto combustibles como energía eléctrica, un programa de mejora de las telecomunicaciones y reducción de los costos de telecomunicaciones, lo mismo que en el transporte, en el cual básicamente allí está el programa de mejora de la infraestructura vial y la infraestructura física. Tengamos presente que en Uruguay más o menos el Ministerio de Transporte invertía 3/4 de punto del producto históricamente. Está invirtiendo menos de medio punto del producto. Bueno, razonablemente, ya estoy, termino acá. Razonablemente hay una cierta relación de inversión de infraestructura física al crecimiento, a las necesidades del país. Uno va a otros países, se maravilla con esas infraestructuras físicas que tienen y los ve. Cuanto más infraestructura física, más ordenados, más productividad, reducciones de costos. Bueno, eso hay que hacerlo. Tenemos un programa para eso que claramente el sector privado va a estar muy involucrado. No me da tiempo para hacerlo. El otro programa es un programa de desburocratización. Les paso el titular. Hay que revisar de vuelta una por una las regulaciones, como se hizo en el 95, separar la de contenido económico de la de contenido no económico y empezar a desatarla para atrás. Esto no sirve, esto es el santo botón, este certificado no lo precisamos. Todo eso son costos y costos y costos que van sumando, que no generan nada de valor agregado. Cero valor agregado, destruyen valor agregado, mejor dicho. Y por último, un programa de reducción del desequilibrio de las finanzas públicas, que no, en todo caso lo dejo para después. ¿En qué consiste? Establecer una regla fiscal compatible con un nivel objetivo de deuda que nos ponga a resguardo de cualquier problema y que nos permita, cuando haya dificultades en materia de ingresos, porque el ciclo se cumple, que nos permita a veces hacer políticas contracíclicas. Y además, una racionalización de las finanzas. Gracias, Alfie. Ahora a continuación le damos la palabra a Ramón Pampín, con la aclaración que, bueno, dado que el hito se pasó un par de minutos, los demás expositores también lo van a tener, en detrimento, en el último caso, del espacio para preguntas al final. Agradecer la presencia de ustedes, agradecer la atención. Hoy sobrevolaba la ausencia de Azucena. Evidentemente hubo algún desperfecto en las comunicaciones que nos provocó que los acompañe yo hoy. No obstante eso, creo que una de las señales que también queremos dar en estos próximos meses, que es donde estamos mostrando el equipo, es que justamente van a haber un equipo donde a algunos nos toque ocupar algunas posiciones en algún tipo de charla como esta. ¿Sí? Es decir, dicho esto, quería contarles un poco lo que he preparado para hoy. ¿Sí? Creo que ahí vamos a ir sobre tres temas. Uno de ellos es
entrar a una administración para el periodo 2015-2020, evidentemente que requiere el mejor esfuerzo de los macroeconomistas de entender dónde vamos a estar parados, ¿sí? A esa fecha de 2015-2014 ya evidentemente muestra señales claras. Luego quiero hacer énfasis en cómo nosotros entendemos que es el rol de las políticas públicas. En especial les voy a hablar de la política fiscal, que creemos que es quizás la expresión más clara y contundente de lo que es nuestro concepto del Estado, ¿sí? Creo que ahí también es importante de los economistas y que nos están dando la responsabilidad y el honor de representar al Partido Nacional, de poder contarles cuál es el rol que nosotros creemos que juegan las políticas públicas, en especial la política fiscal, y entiendan que ahí subyace una forma de entender el Estado, que muchas veces no está alineada con los prejuicios o lo que pueda suceder en el entorno político, por decirlo de alguna forma. Y luego charlar un poco sobre algunas de nuestras propuestas. Seguramente ahí voy a llegar con mayor restricción de tiempo. Voy a tratar de administrar este recurso caso que es el tiempo, así que comencemos. Respecto a nuestro diagnóstico desde el punto de vista de la macroeconomía, y yo a los que están al fondo los voy a acompañar con lo que digo. Hay un apoyo gráfico que quizás lo de adelante lo pueden presenciar de mejor forma. Pero respecto a donde creemos que está parado la macro en el 2014, es una actividad económica que se ha desacelerado, ¿sí? Y con algunos desequilibrios en el sector fiscal, en el sector monetario, que creo que las cifras lo expresan y son contundentes, tanto la cifra de déficit fiscal como la cifra de inflación, que evidentemente son cifras no deseadas y que por tanto requieren algún tipo de acomodamiento de ese tipo de políticas. Los invito a ver la pantalla. Ahí les traje dos formas de reflejar cuál ha sido la evolución del Producto Interno Bruto. Si comparamos 2013 con 2012, entendamos que el Producto Interno Bruto mide todas las actividades que se realizan en una economía. Una de ellas es la de electricidad, gas y agua, que le ha dado una volatilidad muy importante en los últimos años. Eso lo pueden ver en el gráfico superior, en la diferencia entre la línea azul y la línea naranja. Sí, me parece que esos son los colores que se reflejan ahí, y van a ver que si no consideramos esa volatilidad que le da el sector de electricidad, gas y agua, la instancia del año 2013 ya nos marca una desaceleración del ritmo de crecimiento económico. No es una desaceleración fuerte, pero digamos que lo que podemos ver con la cifra del PIB en términos generales nos está dando una aceleración. Si quitamos un factor volátil que creo nos ensucia la lectura macroeconómica, estamos percibiendo una desaceleración. Y si vemos en la gráfica de abajo, eso es la evolución del año móvil del PIB, vamos a ver claramente que estamos en una fase de crecimiento mucho menor que la que tuvimos hasta el año 2011. Ahora, dicho esto, tenemos que reflexionar. ¿Es un dato negativo per se el estar en una fase de desaceleración de la actividad económica? Estimo que no. ¿Por qué? Porque la actividad económica creció de forma muy importante y seguramente la estructura productiva uruguaya no estaba acostumbrada a soportar una tasa de crecimiento de ese tipo. Es decir, la desaceleración económica por sí misma no es un dato negativo. Sí, donde quiero poner el punto, y creo que es un dato negativo, es que esta desaceleración del Producto Interno Bruto y de la actividad se ha dado con un empeoramiento de la calidad de ese crecimiento económico. ¿Qué quiero expresar con una menor calidad del crecimiento económico? Que los sectores que están empujando la actividad, cuando las consideramos por sectores de actividad, vamos a ver que en el caso de la industria, en el caso de la construcción y en el caso del turismo, son actividades que están reflejando una desaceleración muy fuerte o incluso caída. En el cuadro que les traje, y para jugar un poco con los colores, el verde significa tasas de crecimiento que están todavía sostenidas por arriba del 0%. El color amarillo implica cifras que están próximas al 0% y la roja implica caídas. Si ustedes ven, si consideramos desde el año 2010 al 2011, vamos a ver que la industria manufacturera se empeoró contundentemente, la construcción se ha enfriado mucho,
¿sí? Y un sector que es el de restaurantes y hoteles, que en cierta forma nos da algún indicio de lo que sucede con el turismo, también se ha enrojecido, ha comenzado a marcar caídas tanto en 2012 como en 2013. Incluso los invito a ver a las gráficas que están debajo, y ahí van a ver lo que ha sucedido con la industria. Yo ponía núcleo duro, es considerar la industria sin la actividad de refinería, sin la actividad de PepsiCo en la zona franca de Colonia y sin considerar la producción de celulosa. Vamos a ver que desde hace algún tiempo la industria está estancada a niveles de crecimiento nulos, ¿sí? 0%. Y en el caso del turismo, una cifra que yo creo que es muy importante y que en general los economistas no usamos a ver ese tipo de cifras desde el lado que yo les propongo. El turismo es una actividad que recoge dólares, pero está muy descalzada en su estructura de costos. Su estructura de costos está muy basada en los pesos, ¿sí? Paga insumos, paga electricidad, energía y paga salarios, sobre todo. Por tanto, esos dólares que ingresan, e incluso si nosotros vemos lo que el Ministerio de Turismo con muy buen tino y con mucha eficiencia en general da cifras muy interesantes de turismo en cuanto a la calidad de esos datos, uno ve que en realidad la retracción del ingreso de dólares, uno podría verlo que todavía estamos en niveles muy importantes en términos históricos, ¿sí? Y por tanto uno podría tender a pensar que la gravedad que está sufriendo el sector turismo no es tan intensa. Sin embargo, lo que yo los invito a pensar es que esos dólares tienen un poder de compra bastante menor, dado ese descalce en la estructura de costos de este sector. Porque en definitiva lo que yo quiero ver es la rentabilidad de este sector. Y en la rentabilidad yo tengo que forzarme a entender que esos dólares que ingresan al sector turismo tienen un poder de compra menor. Y esa gráfica refleja lo que les estoy diciendo. Si comparamos trimestralmente, el gasto total de turistas en dólares corrientes ha bajado, pero aún ha bajado más el poder de compra de esos dólares, lo que menciono ahí como pesos constantes. Por tanto, esa calidad del crecimiento afecta a la industria, afecta al turismo, afecta a la construcción. También desde el lado de la demanda podemos ver algo similar. Voy a acelerar un poquito aquí y voy a simplemente plantearles que lo que sucede con la demanda nos está mostrando una economía que crece a dos velocidades. Un sector transable que se ha frenado y una dinámica interna con un mercado de trabajo todavía en buenos niveles, donde todavía sustenta esa demanda y esa demanda presiona al Producto Interno Bruto. El sector externo evidentemente que dejó de ser un factor que impulse la demanda en el caso de las exportaciones, e incluso se frenó, vean el cuadradito rojo respecto a las importaciones, se frenó como proveedor de oferta en el año 2013. Recordemos que muchas de las importaciones son necesarias para la actividad productiva, no solo son bienes de consumo. El consumo privado se desacelera, pero aún sigue creciendo por encima del PIB, lo que les decía hoy. Y bueno, evidentemente que tenemos un efecto de la mega inversión de Monte del Plata, que simplemente lo que nos va a pasar es va a dejar de afectar del lado de la inversión para empezar a pegarnos positivamente desde el lado de la producción industrial. Ahora, dicho esto, creo que la otra pregunta que tenemos que hacernos es por qué esta baja calidad de crecimiento. Y si ustedes ven, esta baja calidad de crecimiento pega en sectores que están muy vinculados al sector transable. Ahí nuestra interpretación es que hay un sector externo complicado, ¿sí? Y eso creo que es compartible por todos, pero además creemos que hay un efecto de desalineamiento del tipo de cambio real que lo venimos sufriendo desde por lo menos 2012, ¿sí? Y creo que ese efecto de desalineamiento del tipo de cambio real, por más que ahora en estos últimos meses vemos cierta recuperación, ha sido muy dañino para una estructura productiva que, como les decía, hace a la calidad de crecimiento. No es lo mismo crecer en función del sector de electricidad, gas y agua que crecer en función del sector turismo. El sector turismo emplea básicamente a pequeñas y medianas empresas, desparrama esos dólares que entran al Uruguay de una forma mucho más amplia sobre una parte de los sectores sociales que no lo hace, por ejemplo, un sector como la electricidad, gas y agua. ¿Y por qué ese desalineamiento del tipo de cambio real? Bueno, básicamente creemos que la política monetaria complicó un partido que era complicado porque había una presión muy fuerte a la baja del tipo de cambio nominal, pero en definitiva terminamos
con una política monetaria que terminó validando una rentabilidad de los instrumentos financieros uruguayos que no se condecía con el bajo riesgo de esos mismos, y ahí terminamos con incluso un alto costo de la política monetaria. Repasemos rápidamente por aquí. Miremos el tipo de cambio real cae con el mundo en general, con Argentina, aunque en este caso la medición es respecto al índice de precios oficial de Argentina, no sería tan grave, ¿sí? Cae con Brasil, aún hoy estamos un 16% abajo. Cae otra forma de ver el tipo de cambio real, que es el indicador de excedente bruto de la industria exportadora. Pero en definitiva, más allá de la interpretación que podemos hacer los economistas, yo creo que el ejemplo más contundente del desalineamiento cambiario es el que vemos al final de la línea, cuando pasamos raya y lo que les mencionaba. Vemos que el sector turismo, vemos que la industria y vemos que la construcción, aunque responde también a factores idiosincráticos de la construcción, pero sectores transables están pasándola mal, el tipo de cambio real no lo hizo bien. A su vez, sobre eso se solapa ese desalineamiento cambiario sobre una posición competitiva muy débil. Ahí utilizamos los 12 pilares del World Economic Forum, son una parte interesante como para ver cómo estamos ubicados y en qué cosas lo hacemos bien y en qué cosas lo hacemos mal. Sí, y esto es una metodología, en general creo que es muy poco feliz comparar países, porque en definitiva como se elaboran estas metodologías es, le preguntan a una persona que ranquee uno de estos pilares y le preguntan a otra persona alejada en otro país que ranquee ese mismo pilar. No es homogéneo y uno debería mirar estos indicadores con lupa. No obstante eso, yo creo que esta foto nos permite por lo menos avisorar en algunas cosas que quizás no la estamos haciendo bien y la deberíamos hacer mejor, pero que se traduce en una posición competitiva muy débil del Uruguay. Y a su vez sobre eso, sobre un desalineamiento cambiario, sobre una posición competitiva muy débil, ¿sí? Vemos que tenemos un elevado costo país. Para eso les traigo un ejemplo. Simplemente imagínense que para sacar nuestra producción de soja o de trigo, ¿sí? En especial de soja, es posible que haya un buque que esté en Nueva Palmira y tenga que esperar 30 días. A $15.000 ese día, ¿sí? que de espera, estamos hablando de $450.000, ¿sí? por costo de espera. Si ese buque carga, acá me confundí, no son 45.000, son 40.000 toneladas, vamos a tener ahí en un total de un costo de espera por tonelada en torno a los $11. Si imaginamos que sacamos 2 millones de toneladas de soja y 1 millón de toneladas de trigo, ahí habría que hacer la advertencia que en general el trigo demora menos en ser embarcado, no 30 días, pero haciendo este supuesto y en grandes números nos da un costo total anual por tiempo de espera, aún afectando solo el 60% de los buques, de $18 millones. Este ejercicio está evidentemente anclado a lo que es la realidad del sector, más allá de algún supuesto que pueda variar, pero a lo que los invito es a pensar que ahí tenemos $18 millones, que es un costo que alguien se lo traslada a alguien en esa cadena, ¿sí? El armador se lo trasladará a alguien, seguramente a la posición más débil en la cadena, pero son $18 millones que se dejan de utilizar en otras cosas. Por eso es que por momentos los invito a que vean ese costo país como un insumo que entra en la función de producción de la empresa. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué los invito a pensar eso? Porque en general pensamos que el costo país recae sobre el beneficio del empresario, y yo creo que no es así. Al ser o imaginárselo como un costo fijo o como un insumo en la función de producción, desplaza otro tipo de remuneraciones. Es decir, el costo país no le pega solo a los empresarios, el costo país le pega también a los trabajadores. Por tanto, en la conclusión, la actividad económica se ha debilitado, crecemos a menor ritmo, pero preocupa esa calidad de crecimiento. Crecemos a menor ritmo por factores externos, ¿sí? Eso es evidente. Crecemos a menor ritmo por causas locales, lo que les planteaba el desalineamiento cambiario. Esto se suma a una economía uruguaya que no avanza en una concepción integral de la competitividad. Esos 12 pilares los invito a verlos como un espacio cerrado, como un dodecaedro. Es decir, no podemos actuar sobre una de los tantos planos que define ese dodecaedro, ¿sí? Tenemos que actuar sobre los 12 a la vez, si no vamos a tener una posición competitiva débil.
tenemos que impulsar las cosas bien hechas, ¿sí? Han habido en este país a lo largo de las últimas décadas revoluciones silenciosas en el turismo, en el agro, en los servicios globales de exportación. Creo que eso lo tenemos que defender, le toque a quien le toque estar en 2015-2020. Me quiero avanzar hacia el segundo punto: ¿cómo entendemos el rol de las políticas públicas? Y aquí quiero jugar y fuerte en tratar de hacerles entender qué es lo que nosotros desde el Partido Nacional entendemos que es el rol de la política fiscal. Allá por 1959 un economista que se llamó Musgrave estableció la triple racionalidad de la política fiscal. Nosotros creemos que eso representa de forma muy correcta lo que nosotros imaginamos es el rol de la política fiscal. En primer lugar, quizás el que ustedes más conocen por los diarios y en lo que es la jerga macroeconómica, la capacidad de estabilizar el ciclo económico, ¿sí? Es decir, políticas anticíclicas, políticas que puedan permitir contrapesar la evolución de la actividad económica y darle soporte a la actividad desde ese lado, ese rol estabilizador. Pero hay dos funciones que nosotros no queremos quitarnos la posibilidad de usarlas. Una es el rol de la política fiscal como un asignador de bienes públicos. En la economía existen fallas de mercado, bienes públicos, externalidades. Bueno, el Estado tiene que estar jugando fuerte en la asignación de bienes públicos que el mercado no logra resolver. Y en tercera instancia, el Estado tiene que ser un distribuidor del ingreso, pero no solo un distribuidor del ingreso, tiene que ser un distribuidor del ingreso y de las oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces creemos que el partido se terminó logrando una mejora en la distribución del ingreso. Creo que el ejemplo de estos últimos años es absolutamente contundente en que el partido no se termina en la mejora en la distribución del ingreso. Tenemos que ir ahí a donde las oportunidades aún están totalmente desparejas y la cancha está totalmente embajada para sectores muy vulnerables. Voy a pasar por lo que es la estabilización macroeconómica. Bueno, voy a pasar rápido. Evidentemente que en los últimos años ha habido un deterioro fiscal, lo pueden ver en la gráfica, también se refleja en el resultado primario, que es el esfuerzo que hace el sector público. La política fiscal en ese sentido está debilitada como instrumento contracíclico. Pero quiero detenerme en ese segundo rol de la política fiscal que yo les hablaba, la asignación de bienes públicos de calidad. Y les pongo como ejemplo lo que es la provisión de un bien público clarísimo como es la infraestructura vial. Este cuadro lo tomé del trabajo de Infraestructura 2030, ¿sí? Y básicamente lo que plantea es que el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas destinado a vialidad, ¿sí? Es el que ustedes pueden ver por debajo de la cifra del Producto Interno Bruto, ha variado entre 198 millones en el 2000, 115 millones en 2006 y 219 millones en 2011. Y los invito a ver esa cifra para poder explicarles un poco dónde creemos que existe la falla. Ese presupuesto asignado de 219 millones de dólares, en la medida que el poder de compra de la canasta vial se ha encarecido, es, como yo les explicaba hoy, los mismos dólares que nos ingresan del turismo tienen un poder de compra menor en el mercado local porque los precios crecen mucho. Bueno, los precios que crecen respecto a la canasta vial, ¿sí? Hacen que esos dólares que nosotros estemos destinando a lo que es el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenga un poder de compra menor, un poder de compra que hoy significa un 2,5 por mil del Producto Interno Bruto. En el año 2006 era un 3,0 por mil, no por ciento, por mil del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos ante un fenómeno fenomenal de crecimiento, la carga se multiplicó por 3 y además cambió el mapa de cargas y de intensidad de movimientos a lo largo de Uruguay, pero la carga se multiplicó por 3, el costo de esa canasta vial se multiplicó por 2 y ese poder de compra vial del presupuesto no acompañó esas necesidades y por tanto generó un rezago, es decir, carreteras que están peor hoy que antes. Finalizo con, por lo menos déjenme cerrar con esto. Tengo ya estoy con los 5 minutos. Okay. Ya empieza a correr y luego bien. La tercera característica que nosotros no queremos dejar de utilizar respecto a la política fiscal es lo que les mencionaba, la distribución del ingreso y de las oportunidades. Han existido avances respecto a la distribución del ingreso. ¿Hay alguna duda si cuando la medimos con los datos de la encuesta continua de hogares es diferente que si la medimos con los datos del EGI? Pero tenemos que ser muy sinceros y acá no venimos a tirar balas de fuego con un sentido electoral. Hay que reconocer que han habido mejoras, los consejos de salarios han sido muy
han aportado mucho, sobre todo en cómo se han estructurado. Las categorías más bajas son las que recibieron mayor incremento salarial, es decir, eso está bueno, ha sucedido y está bueno. Sin embargo, la igualdad de acceso a oportunidades no lo estamos haciendo bien. Yo no sé si es que estamos estancados o estamos retrocediendo. Hay cifras de educación por ahí que son muy contundentes. Yo elegí traerles algo que en general no ha sido muy divulgado y no ha sido muy explotado. Si uno ve, el censo 2011 derivó en lo que es el mapa de las necesidades básicas insatisfechas que se divulgaron hace unos meses. Si vemos en 2011, ¿sí?, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, hay 457.000 personas que tienen un problema de vivienda decorosa, es decir, no viven en una vivienda decorosa. ¿Por qué? Porque por dos características fundamentales. Una es porque viven en hogares con hacinamiento, más de 2 personas por habitación sin considerar baño y cocina, y además tienen dificultad para generar vamos a decir, cocinar de forma salubre, con una pileta y con una canilla. Lo que yo les invito a pensar es, después de una época de crecimiento, imagínense como un macroeconomista de cuello muy duro, y les digo, el PIB aumentó mucho, y esto sucede. Ablándeme el cuello de macroeconomista y les digo, e incluso ha habido políticas, como les decía hoy, de mejora de salario, en cuanto a los consejos de salarios, mejoras respecto al gasto social. Sin embargo, hoy todavía tenemos casi 500.000 personas que no tienen una vivienda digna, de acuerdo a lo que relevó el censo del año 2011. Yo creo que ahí hay fallas de oportunidad bestiales y nosotros no queremos estar ajenos a ellas, queremos incidir en resolverlas. La restricción de tiempo me hace cortar por acá, si no voy a entrar en generalidades. Cualquier cosa, si tenemos más tiempo lo seguiremos después. Muchas gracias.